Hermanos y hermanas, continúo con el estudio del libro de Éxodo. Siempre estamos en el capítulo 25 y lo que vamos a continuar viendo es sobre el arca, la mesa y el candelero. Esta será la lección número 100. Gracias a Dios que el Señor me ha permitido llegar a 100 estudios, y yo creo que a lo mejor habrán unos 60 estudios más en lo que falta del libro. Ahora vamos a continuar pues con lo que estamos describiendo acerca, y lo que ahora nos toca ver, hermanos, es acerca de la mesa de la proposición. Son aspectos muy importantes que nos tocan ver en relación a lo que aquí se presenta. Sobre la mesa de la proposición está comprendido en los versos 23 al 30 de este capítulo 25. Pero antes pidamos la dirección de nuestro Señor. Dios Todopoderoso, una vez más te agradecemos porque en este día de adoración a ti, que nosotros como iglesia te presentamos, una parte de la adoración es estudiar tu palabra. Gracias por ello, Señor, que nos permitas que lo que oigamos nos ayude de tal manera a nuestro crecimiento espiritual, y que tú seas muy honrado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la mesa de la proposición, comenzando con el versículo 23, las instrucciones pasaron a referirse a dos de los tres muebles que habían de permanecer dentro del tabernáculo, mas no en el lugar santísimo. Esto es la mesa del pan de la propiciación y el candelero. También se usó oro en la confección de estos dos elementos. La mesa era de aproximadamente 92 centímetros, un poco menos de 1 metro, 92 centímetros de largo por 46 de ancho y por 69 centímetros de alto. Como usted puede ver, no era una mesa enorme. Usted puede imaginarse, y cuando yo también he estado estudiando sobre esto, cómo es que el Señor, aún en elaborar, aunque fue bello lo que hizo, dio instrucciones exactas y la belleza no se dejó a un lado, pero el Señor no hizo construcciones enormes, construcciones que fueran ostentosas. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha tenido la tendencia a darle honor a lo grande, a lo majestuoso. Por eso hay religiones que cuando usted va a otros países han construido edificios con una arquitectura que no deja que desear en cuanto al arte, y no digamos, si usted entra, son construcciones ostentosas. Pero el Señor no anduvo por ese lado, porque el Señor nunca ha querido que la adoración se centre en los objetos materiales, en la belleza material, sino en lo simple, pues. Entonces, la mesa, como decía, era de estas medidas. Había de confeccionarse también de madera de acacia, la misma madera usada en la construcción del arca, y había de recubrirse con oro al igual que el arca. También, igual que el arca, había de confeccionarse de manera
que pudiera transportársele de un lugar a otro. Los utensilios que habían de usarse en relación a ella serían hechos también de oro puro. Estos utensilios o similares a estos fueron tomados tiempo después por Nabucodonosor como botín de guerra. Y mire, vamos a hacer historia de esto, vamos a hacer referencia cuando Nabucodonosor los tomó como botín de guerra. Vámonos al libro de Segundo Reyes, capítulo 25, 13 al 17. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce, e igual la labor había en la obra, en la otra columna con su red. Pero mire, vamos a leer también Esdras, porque aquí en Esdras se dan detalles que en esta descripción de Segundo Reyes no las tenemos cuando Nabucodonosor tomó ese botín. Dice en Esdras 1, 7 al 11, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es, miren, hay que ponerle cuidado a esto, la cuenta de ellos. 30 tazones de oro. Usted imagínese lo que eso representaría en tiempos actuales, el poder adquisitivo. 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400, imagínense. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces, tenemos alguna idea en cuanto a la apariencia de la mesa y el candelero, en vista de que ambos aparecen en el Arco de Tito en Roma. O sea, en ese Arco de Tito en Roma aparecen como labrados estas figuras. Después de su triunfo sobre los judíos en el año 70 después de Cristo, el emperador romano mandó grabar descripciones del saqueo del templo de Jerusalén sobre su arco de la victoria. Incluidos en estas imágenes hay representaciones de la mesa, sus correspondientes vasijas y el candelero. Bueno, entonces entremos a ver sobre esto que estamos presentando sobre la mesa de la propiciación.
entremos a ver su uso e importancia. La mesa no fue solamente hermosa, también fue útil. Sobre ella se mantenía el pan de la proposición. Este pan consistía de 12 porciones de pan que continuamente estaban sobre la mesa. Todo el tiempo habían estos panes. Y se dice que cada día de reposo los panes viejos eran sustituidos con nuevos panes. Y los sacerdotes, mire qué cosa, los sacerdotes eran los únicos a los que se les permitía comer los panes viejos. Evidentemente que no se habían descompuesto, pues. Aunque el pasaje no explica el simbolismo, es probable que los panes representaban las 12 tribus de Israel. Tal vez era un recordatorio de que debían verse a sí mismos como un solo pueblo. La presencia constante del pan sobre la mesa quería decir que el pueblo le pertenecía a Dios y que estaban continuamente en su presencia. Bueno, entremos a ver ahora sobre el candelero. El candelero se describe desde el verso 31 hasta el 40 de Éxodo 25. O sea, otra característica del lugar santo era el candelero. Como los querubines y el propiciatorio, había de confeccionarse de oro puro. Tenía una única caña que salía de la base, con una lámpara sobre ella y 6 brazos saliendo de la misma, cada uno sostenía una lámpara. Por consiguiente, había 7 lámparas. Ahora bien, el candelero. La palabra hebrea para candelero es menorá, con H al final. Menorá. Un menorá consiste de un candelero de 7 brazos. Eso es lo que en el idioma hebreo, cuando se describe la palabra menorá, que es candelero, se refiere a un candelero de 7 brazos. Es decir, usted no se imagine un candelero con una única candela o vela, ¿ve? Sino que en el hebreo, cuando se decía menorá, se refería a un candelero de 7 brazos, el cual se ha convertido precisamente el gran símbolo de la religión judía hasta el día de hoy. Entonces, el candelero, o sea, el menorá, era funcional, pues daba luz y era hermoso. Las flores que se diseñaron de manera artística, por ejemplo, no eran esenciales para el propósito de dar luz. Entonces Dios deseaba obviamente que el lugar donde se encontraba con Israel fuera estéticamente agradable, porque Dios siempre tuvo cuidado de eso. Bueno, ¿qué es lo primero que vemos en esto? Bueno, vamos a ver su uso e importancia. Las lámparas proveyeron la única iluminación dentro del tabernáculo. No había otra iluminación más que esas lámparas. Por eso estaba ese candelero con 7 luces, pues, por decirlo así. Simbólicamente, el candelero podría haber funcionado como recordatorio de que Dios era la única fuente de luz, la luz que provenía de arriba y que Israel necesitaba para seguir existiendo. Después de describir el candelero, le advirtió de nuevo al pueblo diciendo: mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25:40. Las instrucciones para la construcción del tabernáculo aparecen en medio de 2 exhortaciones similares
que se dan en Éxodo 25, 9 y 40, recordando eso. Dice, al referirse al modelo, el versículo 9 dice, 9, conforme a todo lo que yo te muestre. Y el versículo 40 dice, conforme al modelo que te ha sido mostrado. O sea, tiempo pasado, ¿verdad? Ya una acción dada que te ha sido mostrado en el monte. Observe pues la diferencia en el tiempo. Tal vez en el versículo 9 Dios aún no había comenzado a mostrarle el modelo, sin embargo, ya había mostrado el modelo al menos para las piezas del mobiliario ya analizados, para cuando Él le habló a Moisés en el versículo 40 de Éxodo 25, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bueno, pero ahora entramos a otra etapa. Esa etapa es la etapa de la construcción. Esta etapa está comprendida en Éxodo 37, desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Yo, como les digo, no lo vamos a leer toda la porción, sino conforme vayamos entrando a cada parte, vamos a ir usando las partes que nos ayudan al estudio mismo. Entonces, veamos primeramente el arca del pacto. Esto está en los versos 1 al 5. La narración de la construcción del tabernáculo difiere secuencialmente de las instrucciones para construirlo. El Señor dio instrucciones para la confección del contenido de la tienda, antes de decir cómo había de construirse la tienda. En el relato de la construcción, la tienda viene de primero y su mobiliario viene de segundo. Entonces, uno se puede preguntar, ¿por qué la diferencia? Evidentemente, las instrucciones comienzan con el elemento más importante desde el punto de vista teológico. Es decir, que el arca del pacto y el propiciatorio que simbolizaban la presencia de Dios. Es decir, lo que doy esta aclaración, decir que el mobiliario es más importante no es sugerir que la tienda misma no era importante. En la narración de la construcción misma predominan las consideraciones prácticas o lógicas antes de que pudiera construirse el arca. Por ejemplo, esta necesitaba un lugar donde alojársele, por lo tanto, la construcción del tabernáculo precedió a la narración de la confección de sus mobiliarios. Por eso es que usted va a notar que los capítulos 35 al 39, y usted va a notar que de aquí en adelante, o desde la clase anterior que he estado ya disertando, usted va a notar que voy a adelantarme o voy a retroceder, pero sobre todo adelantar, porque en los capítulos que no van en el orden que aquí se presentan, hay información adicional. Entonces, los capítulos 35 hasta el 39 comienzan con una descripción de la estructura arquitectural básica, a la vez que los primeros capítulos comenzaron describiendo el mobiliario más importante, o sea, el arca, la mesa y el candelero. Entonces, después de describir la confección de la tienda, el capítulo entonces nos habla sobre la confección de su contenido, ocupando un lugar prominente entre el mobiliario del tabernáculo estaba el arca del pacto,
que consistía de un cofre que contenía las tablas de piedras sobre las que se inscribió la ley. Lo que vimos en el versículo, recuerda, el versículo 16 de Éxodo 25, y pondrás el arca en el arca del testimonio que yo te daré. No hay diferencia significativa entre las instrucciones para la confección del arca y para la narración de cómo se llevó a cabo, excepto que el primero habla de lo que contenía el arca y el segundo no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ahora podemos ver? Mire, vamos a ver tres cosas nada más en esta lección número 100 y después con esto voy a concluir esta parte, porque en lo que vendrá en el siguiente día del Señor vamos a ver las lecciones de aplicación que nos presenta este capítulo 25. Bueno, hablemos sobre la mesa de la proposición. Fíjate bien, le corrijo esto, no diga mesa de la proposición, es proposición con doble O, mesa de la proposición, que está en los versos 10 al 16 del versículo 37, del capítulo 37. Después de describir la confección del mobiliario del lugar santísimo, el pasaje pasa a hablar de la construcción del mobiliario del lugar santo, describiendo cada pieza una tras otra. Pese a que las dos narraciones de la confección del tabernáculo, o sea, las instrucciones y luego la construcción, difieren en su secuencia, los elementos individuales aparecen generalmente en el mismo orden. Hay una diferencia en las instrucciones para la construcción de estos elementos. La mesa del pan de la proposición y el candelero, que está en los versos 23 al 40, están separados por varios capítulos del altar del incienso, porque de ahí se pasa al capítulo 30. Por eso es que le he dado esta aclaración de que tenemos que entender esta situación, que hay saltos, porque así se presentan las descripciones. La narración de la confección de la mesa no difiere significativamente de las instrucciones dadas para su confección. Sin embargo, como en otros casos, el plan inicial incluye una declaración en cuanto a cómo había de usarse la mesa. Dice en Éxodo 25:30, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces, se ve pues que incluye una declaración en cuanto a cómo debía de usarse la mesa, en lo cual omite la narración posterior. Bueno, pero ahora vemos sobre el candelero. El candelero está comprendido Éxodo 37, versículos 17 al 24. El siguiente mobiliario hecho por Bezaleel para el lugar santo fue el candelero. Bezaleel fue uno de los orfebres, y para mí, mi respeto para Bezaleel. Dios lo ungió con su Santo Espíritu a tal grado de que hizo maravillas en esta construcción. Es algo digno de admirar, no simplemente un artesano, era un ebanista, uno que tenía en sus manos la calidad para hacer todas estas bellezas. A diferencia pues de los demás elementos del lugar santo, el candelero estaba hecho de oro puro. Dice el verso 17 de Éxodo 37.
Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado, noten, a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Entonces todo el candelero estaba decorado con bulbos y flores de oro. Dice en Éxodo, vamos a leer los versos 19 al 22, recuerden estamos en el capítulo 37. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, usted imagine, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figuras de la flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una piedra labrada a martillo de oro puro. Entonces, los israelitas también usaron oro puro para hacer las 7 lámparas, las despabiladeras y demás utensilios que se necesitaron con relación al candelero. Miren lo que tenemos en los versos 23 y 24. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro. Eso es bastante, hermano. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Entonces el propósito del candelero dice para que alumbre hacia adelante. Dice el verso 37, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. Entonces se explica pues en el mandamiento a construirlo, mas no en el relato de su construcción. Esto es todo lo que podemos ver, hermanos y hermanas, acerca de la descripción que se da de cada uno de estos utensilios, como el candelero, como la mesa de la proposición, como el mismo propiciatorio, que son utensilios o partes, son agregados que eran parte de ese tabernáculo. Con la ayuda del Señor, pues, en el siguiente día que nos reunamos de adoración a Él, vamos a ver cómo es que el tabernáculo fue la sombra de los bienes venideros. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender, y vamos a gozarnos con los 2 mensajes que les voy a presentar con la ayuda del Señor el siguiente día que nos reunamos para adorarle. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, y que siempre tengamos el fuerte anhelo de estudiar, de escudriñar su bendita palabra. Oremos. Padre eterno, gracias te damos porque nos permites el estudio de lo que nos presenta este maravilloso libro de Éxodo. Permite, Señor, de que saquemos mucha ventaja espiritual para cada una de nuestras vidas. Oramos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.